tardes a todos y todas. A nombre de la Facultad de Filosofía y Humanidades y el Programa de Formación Inicial Docente de la Universidad Austral de Chile, damos la bienvenida a esta cuarta cátedra abierta en Humanidades y Ciencias Sociales organizada por nuestra facultad. En esta oportunidad, el destacado académico, el doctor Luis Eduardo González, dictará la charla titulada Currículum y Poder, la escuela como espacio social y político. Saludamos muy especialmente a las autoridades que el día de hoy nos acompañan, a nuestra prodecana, doctora Karen Alfaro, a nuestro coordinador de vinculación con el medio, doctor Marcelo Arancibia, también al director del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, el profesor Ricardo Molina, al director de la Escuela de Historia y Ciencias Sociales, señor Robinson Silva. Para dar inicio a esta cuarta cátedra abierta, vamos a solicitarle al académico del Instituto de Historia y Ciencias Sociales, el profesor Juan Pablo Venables, a presentar a nuestro invitado el día de hoy. Muchas gracias, Carolina. Bueno, es para mí un agrado presentar en esta cuarta cátedra al doctor Luis Eduardo González, que nos acompaña bien en el Programa Interdisciplinario de Investigación en Educación, el PIE, para todos los que trabajamos en el tema educativo, un espacio con una larga trayectoria. El doctor González es doctor en Educación de la Universidad de Harvard, cuenta con más de 400 publicaciones y trabajos académicos que abarcan los distintos niveles del sistema educativo chileno e internacional. Entre ellos tiene más de 60 libros, 98 capítulos de libros y 60 artículos en revistas indexadas. Asimismo, se ha desempeñado como investigador y profesional en diversos ámbitos como la docencia, la investigación, el diseño, la ejecución y la evaluación de políticas públicas, la promoción de la calidad, el fortalecimiento de la gestión educacional, entre otros. Parte importante de su trabajo ha estado destinado a la promoción de la equidad y la calidad de la educación chilena, generando redes de pensamiento y articulando de manera colaborativa a diversos actores como profesores, instituciones educativas, expertos, organismos no gubernamentales y estudiantes. Implementó y dirigió el primer programa de doctorado en educación desarrollado en Chile por el PIE y por la Universidad de Gales el año 1984. Asimismo, ha sido profesor en otros 6 programas doctorales chilenos y en 4 extranjeros. Ha trabajado en colaboración con CINDA, CPIP, UNESCO, CEPAL, entre otros, y ha colaborado con el Ministerio de Educación en la elaboración de políticas públicas para los diversos niveles educativos y en distintos ámbitos. Fue rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano entre 1990 y 1994, si no me equivoco. 93. 4 años. En el plano internacional ha trabajado como consultor en proyectos de los Ministerios de Educación en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Colombia, en Nicaragua, en Panamá, en Paraguay y en República Dominicana. De igual manera ha colaborado o compartido proyectos con más de 70 universidades de 26 países de Europa, Latinoamérica y el Caribe. Finalmente, en reconocimiento por su labor, ha recibido la medalla José Tolá de la Universidad de Génova, el premio Jorge Millas de esta misma casa de estudios y la mención de honor de la Universidad del Norte de Colombia. Bueno, es un largo currículum, como ustedes ven, es un gran honor entonces para nosotros contar en esta cuarta cátedra con el doctor González, con su cátedra que se titula el currículo en el espacio social. No, ya lo dije. Está bien, lo dejo por favor, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Para mí es muy grato estar una vez más acá en la Universidad Austral, especialmente en esta actividad. Esto se desarmó, pero en fin. Yo prefiero hablar parado porque se aburren menos ustedes conmigo sentados, yo creo. Así que no sé si se escucha bien atrás. Ya. Bueno, había partido, me invitó realmente Juan Pablo a hablar sobre currículum y poder. Y yo empecé a meterme en el tema de currículum y poder y empecé a mirar y tenía que trabajar un año en leer todo lo que había tanto sobre el currículum como sobre poder.
en currículum algo me manejo, pero en términos de poder venir aquí a hablarle a gente del área de ciencias sociales y sociología en especial sobre poder, es bastante complicado para mí. Entonces me voy a soslayar hablando sobre esta relación entre el currículum y la realidad social. Voy a hacer un esquema de transparencia, una suerte de cascada, así. Y bueno, podemos parar en cualquier momento, y si sale alguna pregunta y si sale algún tema que sea de más interés, nos quedamos en eso. Bueno, perdón, organicé la presentación en cuatro capítulos. Primero, el concepto de currículum, una cosa muy breve. Segundo, el tema de cómo se planifica sobre la base de esta concepción de currículum. Y ahí me voy a centrar solo en los primeros elementos de la planificación, que son la teoría educativa y lo que es el diagnóstico crítico de la realidad para hacer la planificación. Después voy a hacer alguna cosa muy general sobre la educación superior, entre comillas, chilena, pero está hecho pensando más en América Latina que en Chile. Digamos, en todas partes es similar. Sin embargo, quiero mostrar cuáles son las debilidades, pero qué implican esas debilidades para la docencia. Y si nos da el tiempo, veríamos lo que son las propuestas de mejoramiento y la manera en que esas propuestas se pueden operacionalizar en las cosas más contingentes, más cotidianas. Esa es la propuesta que les hago, y como les digo, está más centrado en el currículum y en la relación, por supuesto, del currículum con la sociedad y con las demandas sociales, pero y directamente estoy tocando el tema del poder, que conceptualmente es una cuestión bastante más compleja de analizar. Bueno, vamos al concepto del currículum. El concepto del currículum hay que entender que es una palabra, un término polisémico, en donde hay muchos significados, muchas interpretaciones, y voy a definirlo pensando en esto que está en rojo ahí. Currículum es la forma de transferir, de seleccionar y transferir cultura. O sea, al hacer currículum uno intencionadamente define el marco que quiere transferir. Uno decide qué cosas le interesan y qué cosas no le interesan. Decide qué valores le interesa promover y cuáles no. Entonces, en toda acción curricular, en toda acción pedagógica, hay un currículum detrás, pero hay también esta decisión intencionada de generar una transferencia de lo que uno quiere hacer en una relación que usualmente es de poder entre alguien que enseña y alguien que aprende. Bueno, pero lo importante entonces es que el currículum no es algo diferente a la cultura. Etimológicamente es carrera, pero en términos conceptuales el currículum y la cultura se mezclan, están engarzados siempre entre sí. Y entonces esta forma de transferir esta cultura es una forma que está también condicionada por la manera en que se selecciona esa parte de la cultura. Bueno, por tanto, el currículum no es algo que pertenece a la escuela. Muchos me han hablado de la escuela, está bien, pero no es solo la educación formal, la escuela, universidad, en fin, todo lo que sea formal, sino también la educación no formal, llámese capacitación, o la informal, que es la educación que ocurre en la calle o dentro de la familia, que es una manera de transferir cultura también. Y hay personas que por tener poder efectivamente deciden cómo hay que comportarse y transfieren mediante su modelo y su manera de comportarse ellos mismos cuál es la forma correcta de vivir de acuerdo a la cultura que es dominante.
O sea, currículum, de nuevo, cultura y poder están como en una línea articulado de alguna manera. Bueno, el currículum, ya decíamos, está presente en todas las educaciones, pero particularmente en la educación formal se expresa en la selección de los contenidos, en las metodologías que se aplican, en las asignaturas del plan de estudio, en las normativas, en las relaciones personales, en el clima escolar, etc. O sea, el currículum, otra obsesión que se puede usar, que se usa muchas veces, es confundir currículum con la malla de asignaturas que constituyen una carrera. O sea, claramente, por si acaso ustedes son del área, así que no pasa, pero es muy normal que se entienda el currículum como un conjunto de materias. Y no, por ejemplo, el clima escolar. Eso es currículum, es parte del currículum. Bueno, dicho eso, hay que decir que el currículum siempre se pone en práctica a través de actos pedagógicos, que ya les digo, el acto pedagógico puede ser dentro de la familia, el comportamiento de una mamá con su hijo, o de un papá con su hijo, o de cómo se comportan los hermanos entre sí. Bueno, esos son también actos pedagógicos que no están dados en la escuela, pero ahí también hay currículum. Cuando uno habla de esta relación de currículum y sociedad, está hablando, insisto, de una forma de expresión cultural. Y por tanto, todo acto pedagógico, dado así entendido, supone, ya decía ya inicialmente, una intencionalidad que tiene que ver en una sustentación de la realidad, del contorno de las situaciones en que hay que actuar, pero también en los valores que mueven a actuar. Dicho eso, obviamente va a haber diferentes entonces maneras de actuar y va a haber entonces diferentes maneras, diferentes valores que sustentan esos valores, esa manera de actuar. Entonces tampoco hay un currículum, sino que hay muchas expresiones de distintas formas de currículum que se expresan tanto en aspectos teóricos como en la práctica pedagógica. Una cosa interesante, entonces, dado eso, es que para que una concepción curricular y un proyecto educativo tiene que tener una concepción curricular que sea cónsono, que sea armónico con la cultura del entorno. Si no es así, ese proyecto educativo desgraciadamente está o condenado al fracaso, o lo que puede ser es una semilla de un cambio, con el riesgo de toda actividad inicial. Como dicen la gente que se dedica a las ventas, es romper el mercado, dicen ellos. O sea, van a quebrar la cultura que existente con alguna cosa nueva. Pero en general hay este conflicto, si no hay la fuerza para hacer el cambio, termina la cultura dominante termina oponiéndose al cambio y el proyecto educativo entonces se hace inviable. Eso es bien importante para los que trabajan en el mundo de la escuela y en el mundo de las universidades, lo difícil que es hacer cualquier cambio curricular y las implicancias a veces personales que tienen el hacerlo. Bueno, vamos al segundo punto, que es la planificación curricular. Ahí hay un esquema de la planificación, de cualquier planificación en realidad, pero lo interesante de esta planificación curricular es que hay dos ejes, no son ejes, son pilares. Esos dos aspectos son lo de las concepciones valóricas, de las concepciones curriculares que sustentan el proyecto, y lo que ocurre en el entorno y que define las condiciones en que se va a aplicar este proyecto educativo, este proyecto de intervención educativa. Entonces,
primero, definidos los valores que rigen, definidos las necesidades que van a realmente satisfacer, ya es posible hacer un perfil de egreso, determinar el plan de estudio, definir las asignaturas o las actividades académicas que correspondan, definir las metodologías y definir las estrategias para evaluar, y todo eso de nuevo vuelve arriba mediante un proceso de retroalimentación, porque tanto los valores como la realidad es algo dinámico que está cambiando. Entonces, a lo que quiero llegar es que en todo proyecto educativo, estoy hablando de educación formal obviamente aquí, en todo proyecto educativo existe este circuito y muchas veces hay algunos aspectos, especialmente este que está con verde, que no se considera sustantivamente y se soslaya con las consecuencias a veces de que los perfiles de egreso no tienen mucho que ver con la intencionalidad del cambio deseado. Bueno, no vamos a hablar de planificación, no es el tema hoy día, pero sí de lo que viene en términos de la... ¿Qué pasó? Me pasó aquí. Sí, porque puso fin y se fue hacia la última. Vamos para allá. Antes de eso, hasta ahí. Ya, vamos ahí. Ahí sí que estamos. Entonces, lo que yo quiero hacer es una mirada rápida para decirle, mire, estas concepciones curriculares no son únicas, sino que están sujetas a distintas teorías, son expresiones de distintas teorías educativas. En la reunión que tuvimos con los exalumnos, ayer trabajamos bastante más profundamente en este tema. Hoy día espero dar solo una visión muy general, pero lo importante es saber dónde se ubica en la planificación curricular, la planificación de un nuevo proyecto educativo, esta intencionalidad valórica, que es lo que rige, lo que corresponde, sí. ¿No? Ahí está. Bueno, entonces lo que planteo es que podrían haber muchas clasificaciones de currículum, pero una posibilidad son estas que le estoy mostrando. El que haya una teorías educativas que pueden ser algunas centradas en los resultados y otras centradas en los procesos. Esa es una manera de clasificar cualquiera de las teorías educativas que deben haber, que hay muchas, pero algunas se centran en resultados, en lo que se quiere como producto de un acto educativo, y los que se centran más bien en los procesos para llegar a cualquier resultado. Vamos a ver ejemplos. Y otro eje es el que está dado por el objeto del cambio, que pueden ser las personas o pueden ser los cambios culturales, es decir, cambios de la sociedad en su conjunto. Algunos lo que dicen, yo quiero que cada individuo cambie, y otros dicen, mire, no voy a trabajar con cada individuo, sino que voy a tratar de incidir a través de mi acción educativa en la sociedad en su conjunto. Esas caracterizaciones dan origen a estas 4 posibilidades, que son 4 tipos de cambios de 4 tipos de concepciones curriculares. En algún momento yo trabajé con esto y con modelos de desarrollo, y lo que traté de hacer fue de hacer coincidir, y no sé, siempre nunca son estas cosas como en matemáticas que calzan las cosas perfectas unas con otras, pero ciertamente a cada una de estas concepciones curriculares les corresponde modelos económicos asociados. Podemos dar ejemplos de países, tal vez lo más simple en algún momento. Bueno, vamos al primer modelo. Voy a ir simplemente leyendo lo que está aquí,
en forma muy rápida. El modelo de la eficiencia adaptativa lo que quiere es adaptar a las personas para que vivan en una determinada sociedad. O sea, la educación, el objeto de educación es mantener la sociedad. O sea, todas las personas tienen que comportarse de acuerdo a las normas culturales que establece un determinado grupo, un país, una etnia. Y la educación es para eso. Todo acto educativo tiene como fuerte componente el logro de un como resultado, digamos, en que cada persona se adapta a un determinado modelo. En general, este enfoque es positivista y parte del concepto de que la realidad es única. Y entonces, por supuesto, el profesor o el que enseña es una persona que conoce la realidad y como es única, no tiene contrapeso. Es lo que dice él o ella como profesor, es la verdad porque la realidad es única. Entonces, si conoce la realidad y la domina, lo que transmite él como enseñante es indiscutible. Y aparece toda las aproximaciones pedagógicas, directivas, en fin, todo lo que se conoce. Y por lo más que se usa. Lo que pasa con eso entonces es que terminan formándose egresados de este proceso educativo que son disciplinados, responsables y eficientes en su trabajo. Vamos a ver qué otros modelos producen cosas distintas. Por ejemplo, este segundo, el de la B, que veíamos, nos estamos haciendo el recorrido en el sentido contrario a los punteros del reloj. La B, entonces, está orientado también a tener resultados, pero orientados a un cambio cultural, no a un cambio de cada una de las personas. Entonces, lo que se trata aquí es que los estudiantes generen una nueva cultura. Ese es el paradigma que está detrás. Ellos tienen, este enfoque tiene un enfoque idealista en que parte de que los conocimientos se logran o se desarrollan no en la realidad concreta, sino en las mentes de las personas. Y cada persona puede tener una concepción distinta en su mente a lo que es la realidad concreta. Alguien puede mirar este micrófono y verlo como un juguete, por ejemplo. Un niño puede mirar un micrófono y decir, esto es un juguete. Un periodista lo va a mirar distinto que alguien que está hablando, que un profesor que está hablando en una clase. O sea, el micrófono no es cualquier cosa que todos homogénea para todos, sino que la concepción, la manera, el entorno, la experiencia de que cada uno lo visualiza y lo internaliza, depende de lo que es cada persona. Entonces el aprendizaje hacia la verdad se construye porque muchas personas ven un objeto de estudio, no necesariamente una cosa tan contingente como eso, lo ven de distintas maneras y la discusión y todo lo que es el enriquecimiento con diversas posturas es lo que va generando un conocimiento consensuado y eso es lo que y así avanza la ciencia, digamos. Bueno, por tanto, el aprendizaje colectivo, el modelaje y el liderazgo, en este caso del profesor, es fundamental. Los egresados de este modelo van a ser aptos para el trabajo en equipo, van a ser en general, pueden pretender a tener cargos de liderazgo, a ejercer funciones de liderazgo y un compromiso social justamente para ir generando proyectos, ideas, modelos, etc. La tercera, la participativa social, que es la que está en este cuarto cuadrante de abajo, no les interesan los resultados. Miren lo que estoy diciendo. No les interesan los resultados, sino que les interesan los procesos. Para ellos, los procesos es lo fundamental. Y entonces lo que dicen la educación es para preparar a las personas para cualquier cambio,
para que puedan enfrentar una realidad cambiante y ellos mismos interactúen con esa realidad y la ayuden a cambiar. Entonces ellos tienen lo que se podría hacer, se conoce como un enfoque fenomenologista que está centrado fundamentalmente en esta idea de que la realidad se puede cambiar y que se puede intervenir y que se puede interactuar con la propia realidad. Pero la realidad ya no se es solo de nivel intelectual o nivel concreto, objetivo, sino que la realidad se logra aprehender mediante una interacción entre el sujeto que aprende y los objetos de aprendizaje. Y a través de esa interacción entonces se genera no solo un intercambio entre la persona que aprende y la realidad, sino que se genera una realidad distinta a la original. Entonces, lo que dicen ellos es que la realidad está cambiando en la medida que hay una interacción entre las personas y el objeto de aprendizaje. Pero no solo eso, sino que respecto a este micrófono, por poner un ejemplo de nuevo, los que están en esta línea dicen, no, mire, aquí no solo hay un micrófono, aquí hay un conjunto de técnicos que hicieron posible esto. Hay un fenómeno físico acústico, hay una tienda donde se venden micrófonos y alguien lo compró. Entonces el micrófono no es una cosa solo física, sino que es un conjunto de procesos que también forman parte de esa realidad. Bueno, dicho eso, todo esto, por Dios, yo estoy haciendo una simplificación, esto es un curso de currículum de 1 año, entonces, o de 2 años tal vez. Yo estoy haciendo sobre simplificaciones para no aburrir tanto. Pero lo interesante es que detrás de cada una de estas afirmaciones hay, por supuesto, teoría en términos epistemológicos, en términos nociológicos, en términos ontológicos, en términos de filosofía de la educación, en fin. Eso es lo que se puede justificar cada una de estas cosas. Bueno, los egresados son de esta tendencia, son resolvedores de problemas, generan proyectos, y sobre todo proyectos de índole social. En términos de por ejemplo, ejemplos de educadores en esta línea, un típico ejemplo es el de Paulo Freire. Paulo Freire genera conocimiento en esta forma interactiva con la realidad. Bien, queda el último, que es este de abajo, que es el D, que es la educación centrada en la persona. Son existencialistas, parten del concepto de que cada ser humano es único en el universo. Entonces, no importa la escuela, no importa los cambios de los grupos, lo que importa es que el profesor ayude, o el educador ayude a que cada niño, cada ser con quien le toca interactuar, logre tener entonces un desarrollo pleno de sus propias capacidades. Les voy a dar un ejemplo que ustedes seguramente conocen, muchos de ustedes, el Summerkill, por ejemplo, en donde lo que importa es que la escuela enseña a los niños a ser felices, o que la escuela le permita a cada uno desarrollar en tal manera sus capacidades que si alguien, por ejemplo, juega tenis o es bueno para tocar piano, lo importante es que la escuela lo perfeccione y le logre que él sea el mejor pianista del mundo, y no que enseñe matemática o que aprenda matemática o no. Es una lógica distinta que se sale, por supuesto, de los modelos convencionales. Pero hay muchos colegios que sí funcionan con eso. Todos los colegios de Summerkill, por ejemplo. En este caso, el rol de profesor es un rol, entonces, tutorial. Los egresados van a ser creativos, emprendedores, críticos, pero no muy buenos para trabajar en grupo, por ejemplo. Bueno, dicho eso, uno puede decir entonces que las concepciones curriculares
nunca existen en uno o en otro cuadrante como están ahí en los 4 colores, sino son como el gris que está al medio, que tienen un poco de cada uno, pero están más cargadas. Por ejemplo, este proyecto estaría más cargada a este cuadrante que está ahí con el verde. Más que meternos en los distintos cuadrantes o las distintas teorías que estoy mostrando, lo importante para que nos entendamos es esta idea que cuando uno hace un proyecto educativo, 2 ideas. La primera es que siempre hay un trasfondo valórico, que está dado por la cultura, o está en consonancia con la cultura, y por tanto está articulado con la sociedad. No existe distancia entre currículum y sociedad. Y segundo, esta idea de que hay opciones, por tanto, distintas. Y cuando se habla de calidad de la docencia, la calidad, lo que puede ser bueno para estos que están aquí, puede ser pésimo para estos que están acá. Esa es la lógica de lo que está atrás de esto. Bueno, vamos al segundo pilar, que es la idea del diagnóstico prospectivo y crítico de la realidad. Y ahí no me voy a dar, no voy a entrar a más detalle, sino esta idea de que hay hoy día nuevos escenarios y por tanto nuevas demandas para la educación. Y me voy a centrar básicamente en la educación superior, que es donde yo trabajo principalmente. Y hay 6 o 7 cambios sustantivos que implican cambios importantes en las demandas educativas. Por lo menos esos 6 que están ahí: el productivo laboral, el científico tecnológico, el de la información y conocimiento, el cultural, el demográfico poblacional y el de las personas y sus valores. Estos 6 escenarios, estos cambios de estos escenarios, a mi juicio, condicionan el comportamiento de los proyectos. Primero, condicionan los proyectos educativos y, por supuesto, condicionan los comportamientos curriculares que están asociados. Y vamos a dar una pequeña síntesis, vamos a ir viendo muy rápidamente lo que es cada uno de ellos. El primero es la idea de que la organización del trabajo y todo lo que es el mundo laboral hoy día ha cambiado. Ha cambiado en el sentido de que la parte tecnológica y todo lo que es la relación entre las típicas funciones dentro de una empresa, mini empresa o gran empresa, que era la del ejecutivo, el que determina la política y el que está en la cosa operativa, hoy día están bastante más achatadas, y entonces hay un intercambio entre ellos distinto. Entonces, ya todos, no solo el grupo de élite, está condicionado como formación técnica o requiere como formación técnica que tenga capacidad emprendedora y que tenga autonomía para tomar decisiones. El operador que tiene una máquina como el gerente de la empresa. Miren lo que significa eso en términos de la función y del rol del currículum y de la escuela. Bueno, la otra cosa es el término del trabajo rutinario y la reducción de los puestos de trabajo, lo que implica, a mi juicio, especialmente para los profesionales, una capacidad para generar nuevas opciones de trabajo y generar opciones de trabajo independiente. Entonces, también el trabajo en el sector formal de la economía hoy día está sufriendo un cambio sustantivo. La otra cosa es que hay un paso del trabajo interactivo y grupal, que es lo que se ha dicho, que hay que trabajar en equipo, qué sé yo, al trabajo en red, que es una cosa un poco más sofisticada que el trabajo en equipo. El trabajo en red es un grupo de nodos, que son personas usualmente, que terminan interactuando conectados en función de un objetivo.
y se cae un nodo y se cae el sistema. Entonces la responsabilidad o la interacción o la relación de un grupo de personas que está en una empresa o en un trabajo o en un objetivo simplemente tiene que tener esta capacidad de trabajar responsablemente, pero en interacción, que no es solo trabajo en equipo, es probablemente transdisciplinario, es decir, en donde las disciplinas no solo interactúan, sino que pasan a ser una concatenada, pasan a ser una interacción, digamos, que las obliga a actuar en conjunto. Toda esa relación, si ustedes miran los currículos escolares, los currículos de las universidades, ninguna de estas cosas que están aquí, algunas un poco más, se tocan. Entonces uno habla de los currículos de los cuadraditos con asignatura, pero pocas de estas cosas se tocan de verdad. Se habla mucho de que hay que hacerlas. Bueno, simple en la misma línea de lo productivo laboral, está la idea desde el trabajo virtual, que hoy día tampoco hay cosas fundamentales como la administración del tiempo, por ejemplo. Nadie les enseña a los jóvenes, a los que están estudiando, a manejar su tiempo. Si hay trabajo virtual, eso es una cosa fundamental. Después todo el tema de la globalización tampoco se toca en los currículos de la escuela. Hay un poquitito de interés ahora por la internacionalización, que es algo distinto. La globalización significa generar proyectos conjuntos en red de carácter internacional, global, más allá de lo que es una interacción formal, digamos, de carta o de compra y venta de productos. Y por último, una cosa interesante en el mundo laboral es que hay hoy día tal movilidad laboral y es tal el cambio tecnológico que las personas están cambiando en su misma profesión, en su misma especialidad constantemente, pero también hoy día están partiendo en una área y terminan trabajando en otra y varias veces en la vida. Entonces el sentido de la educación continua y de la actualización permanente toma un rol relevante dentro de la formación, especialmente profesionales. Bueno, el cambio científico-tecnológico es bastante claro y es lo más conocido, ¿no? Todo el tema de la prolongación de la vida, con todas las implicancias que eso tiene, el cambio en los materiales y en todo lo que es el tratamiento de los materiales, eso de nuevo en la gente que trabaja, todos trabajamos con algún tipo de material, que puede ser incluso no tangible. Bueno, eso se está cambiando, insisto, en la educación permanente y la actualización es una condición de todo profesional. Y por ejemplo, en el caso de los profesores, es inconcebible que un profesor no esté todos los días actualizándose. Si uno mira el sistema escolar, yo creo que eso no siempre ocurre. Bueno, la cosa que decía yo, la interdisciplinariedad, la multidisciplinaridad, la transdisciplinariedad, es una cosa hoy día necesaria, obligatoria, y que no se da por sí misma, sino que hay que formar a los estudiantes por eso. Y por último, en esta línea, es que hay hoy día un aprendizaje en las ciencias del comportamiento, en todo lo que es el conocimiento del aprendizaje en sí. Sabemos todavía poco y yo creo que hoy día los profesores deberían tener mucho más capacidad de manejar, de tener las condiciones para adaptarse a los requerimientos de distintas necesidades en términos de los procesos de aprendizaje de niños distintos y que son heterogéneos en el sistema. Después, cambios en la información y en el conocimiento. Bueno, hemos hablado del nuevo conocimiento y su importancia.
el tema del exceso de información, el hecho de que hoy día está la cantidad de conocimiento y de información que nadie la puede manejar y nadie la puede tener dentro de sí mismo. Y los contenidos, una cosa que hemos revisado en varias de las reuniones, pasan a ser algo externo a las personas. Y entonces lo que tienen que aprender las personas es a manejar los sistemas donde están los conocimientos y no los conocimientos directamente. Toda la educación, hasta hace unos 50 años atrás y tal vez menos, estuvo centrado en transmisión de conocimiento. Y hoy día eso es obsoleto, no sirve, no tiene sentido. No quiere decir que los conocimientos no sean importantes. Lo importante para un profesor o para un educador es la selección de los conocimientos que va a hacer en su transferencia, pero los conocimientos en sí van a estar fuera de no tienen que priorizarlo, digamos, los educandos. Bueno, todo lo que significa los cambios en las comunicaciones y lo que ello implica. Los cambios culturales, todo lo que son la percepción del tiempo y del espacio. Esta posibilidad de trabajar mientras otros están en la noche, en el otro extremo de la Tierra, en la antípoda de la Tierra, lleva a otro sentido del tiempo, digamos, eso es un ejemplo, pero piensen en los horarios de las distintas empresas, de la distinta gente, en los distintos colegios, cómo no funciona hoy día en las maneras de estudiar, en fin. Hoy día el tiempo es una variable que es muy versátil. Yo creo que no hemos profundizado en el hecho de manejarlo y buscar para que cada uno busque su trabajo más productivo. Después yo creo que el paso de una certeza de la cultura de la unicidad cartesiana, de la que la verdad es cierto, es verdadero o falso, y eso es solo una opción, también es otra de las cosas que hoy día nadie está seguro de eso, sino que hoy día hay una verdad mucho más, un conocimiento mucho más casuístico y mucho más probabilístico, en todos los planos, ¿eh? Y después el tema de la globalización cultural. Después el tema demográfico poblacional. Yo creo que una cosa interesante es el cambio del perfil demográfico en varios sentidos. Primero, el envejecimiento de la población. Segundo, la migración. Tercero, el cambio del rol de la mujer. Bueno, todas esas cosas no se han metido en la escuela. Hoy día ustedes han visto los fenómenos de movilización que se han dado. Es porque yo creo que el currículum, y es porque la escuela, o en tal sentido el sistema escolar formal, digamos, toda la educación formal, no se ha metido en serio en darse cuenta que hay una heterogeneidad tremenda, que los roles de los hombres y mujeres son distintos, que hay una mayor población mayor, que la gente vive más años y por tanto hay que pensar en una educación continua y no en una educación que es acotada en una formación inicial. En fin, todas esas cosas tienen que ver con un cambio de escenario demográfico. Bueno, lo último, lo de las personas y sus valores. Yo creo que uno de los temas que también se ha trabajado poco es el tema de la relativización de los valores. Hoy día, hasta hace poco, había una lógica y una definición de valores que eran dados por la cultura dominante, evidentemente, pero una serie de valores que eran intransables. Hoy día eso se diluye y eso es parte de la crisis que hay en la sociedad chilena, en concreto en toda la institucionalidad. Y no estamos preparados nosotros, ni estamos preparados como educadores, yo creo, a enfrentar en serio esta relativización de valores. Y yo creo que se le da poca
importancia en la educación a la capacidad para actuar con coherencia ética desde los profesores, desde las autoridades y por ende de los estudiantes. Después yo creo que hay una preocupación de todo el mundo por la formación integral y por el desarrollo integral de las personas. Eso tiene que ver especialmente para el mundo de los economistas, en que no solo el desarrollo económico se mide en términos de crecimiento económico, sino en la capacidad de las personas para llegar a desarrollarse en plenitud a lo que es la formación integral, a lo que es la formación a lo que es la formación general, en fin, todo eso son respuestas, a mi juicio, que todavía son incipientes. Y otra cosa, y con eso lo último, esta idea de la participación ciudadana, en el cual los ciudadanos ya no solo votan, que hoy día votan menos, pero que hoy día no solo tienen derechos, sino que realmente hay un movimiento de exigencia de los derechos. Y eso ustedes ven los movimientos que hay, dan cuenta de eso, y yo creo que nosotros deberíamos incentivar a nuestros estudiantes, en el sistema escolar, no estoy diciendo en casos particulares, a que realmente participen, que se comprometan, que se jueguen por sus valores. Bueno, yo me quedaría aquí, fíjate, porque no... Lo que sigue es un conjunto de propuestas que van a dar respuestas a eso, pero se nos hizo tarde, yo creo, entonces no sé... ¿Ah? Llevamos 40 minutos, no sé si quieren cerrar con una idea. Pasémoslo muy rápido, hagamos un paseo así, bien rápido, ustedes van leyendo en la pizarra para no... Ya. Lo que yo veo en la educación chilena son lo que está en la primera columna, eso es lo que pasa en general, estos son los problemas y estos son las implicancias. Después de esto mismo, lo que se puede ver es cómo se puede mejorar, pero por el momento la primera parte es cuáles son las implicancias. Yo creo que lo más corto. ¿Alcanzan a leer? Sí. Entonces eso es lo más rápido. Yo estoy aquí. Sí. Vamos a la siguiente. Está pensado en la educación superior básicamente esto, ¿eh? Sí. Esto tal vez vale la pena pararse un poquitito. El modelo tradicional de universidades estuvo dado siempre por esta universidad que era una entidad pública de servicio al público, asociado normalmente al Estado-Nación, ¿no? Al Estado que en algún momento era el imperio o la iglesia. Acuérdense, las universidades, prácticamente todas las de Europa por lo menos, están formadas dentro del seno de la iglesia católica, y la anglicana en nuestro caso de Gran Bretaña. Pero entonces la universidad era una institución de servicio público. Si uno mira hoy día la universidad, y sobre todo con esta comercialización de la educación, las universidades es una institución que presta servicio a intereses concretos, a personas que piden cosas, a estudiantes que piden un título, a empresas que piden una investigación. Hay toda una lógica de universidad de servicio a personas u organizaciones determinadas, más que esta consecuencia de concebir la universidad como una entidad que hace ciencia, que presta servicio a todo el mundo, que los médicos están en los hospitales, los médicos profesores están en los hospitales en forma gratuita,
que los estudiantes salen a terreno, los estudiantes de ingeniería salen a terreno a resolver problemas de la realidad contingente. En fin, esa universidad de servicio se transformó en esta universidad autofinanciada, que presta, que es contractual frente a demandas específicas. Me quedo aquí, obviamente, creo que es un punto que no es menor. Hay un modelo de universidad distinto. Me parece que está algunas cosas que está más ahí está. Y eso tiene que ver con algo que vimos relacionado así con el poder, que es el cambio del rol del Estado en el caso de la universidad. Y aquí en la primera línea está la universidad tradicional, y en la línea de abajo está esta nueva universidad que hoy día está prevaleciendo en el sistema. El foco de desarrollo, el foco de atención se cambió. Y eso obviamente, por todo lo que hemos dicho, no es un cambio en el currículum y no es un cambio institucional. Es un cambio en la sociedad que ha implicado que la manera que el proyecto educativo de las universidades o de las instituciones sea efectivamente viable. Las universidades, si no reciben plata del Estado, tienen que cobrar y hacer proyectos, y los investigadores, si no le dan plata en investigar, tienen que hacer proyectos, escribir papers que les den remuneraciones, en fin. Hay toda una lógica diría yo, de comercialización, de comercialización de todo el sistema. Y eso tiene que ver con esta yo creo, con una forma en que se han desarrollado las relaciones dentro de la sociedad chilena o de América Latina o del mundo occidental. Eso no era así hace 50 años atrás. No era cuando se creó esta universidad. Ese cambio es un cambio, yo creo, bastante mayor, y tiene que ver con un cambio cultural. Bueno, la segmentación, todo lo que significa la segmentación del sistema, que tiene que ver, por supuesto, como la escuela o la universidad formal como segmentación. Todo lo que implica la reducción del apoyo del Estado, que se traduce en un cambio de los roles de los profesores. Está, felizmente, en los últimos 3, 5 años ha habido una recuperación, yo creo, algo de esta idea del profesor que se dedica a la investigación, que está de jornada completa, que está en eso. Pero eso es muy, muy, muy reciente. Toda la cosa que está ahí, bueno, lo estaban leyendo ustedes, yo no hablo, es más fácil. Esto sigue. Esa idea del estudiante pasivo, el estudiante tiene que estar calladito, tranquilo, no molestar, hablar poco, en fin, en vez de ser un estudiante que interviene, que participe, que, en fin. Y por eso que los estudiantes no vienen a clase. Está bien, tienen derecho. Y un desprecio, creo yo, también por los intereses de los estudiantes. Bueno, la cosa está bien, eso también. De nuevo, hay poca planificación integral del currículum. Yo creo que ese es el tema. Y quizás el tema de las competencias puede ser de repente nacido para eso. Poca flexibilidad y poca capacidad como para ir generando nuevas formas de expresión curricular. Ya. Y ahora vienen quedémonos aquí, quedémonos simplemente con cada una de estas propuestas, y después estas propuestas están operacionalizadas ahí son como 8 transparencias más. Pero veamos esta. ¿Qué cosas se puede hacer? Yo creo que hay que seguir incrementando la cobertura, pero mejorando la articulación entre los distintos niveles, y a lo mejor hay que revisar los niveles.
Yo creo que una de las cosas que nosotros con Cinda, están aquí, hemos trabajado justamente en articular y en revisar si no hay que hacer salidas intermedias, si no hay que diversificar los niveles, en fin, hay un tema menor. La segunda es mantener la calidad, pero para una oferta diversa, no la calidad que significa generar estándares homogéneos, sino que signifique el atender a unas necesidades y a requerimientos diversos. Ausente absolutamente, salvo en los programas de transición entre educación media y superior, pero después se diluye. Bueno, mejorar la equidad. La equidad en general, todos los esfuerzos se han logrado en la equidad en el acceso. Y se trabaja muy poco en permanencia en que los que están adentro tengan buenas notas y finalmente tengan una buena ocupación, un buen trabajo, considerando que hay un público heterogéneo. Y se sigue reproduciendo lo que todos sabemos, esta categorización de los estudiantes según su origen social, económico, etc. Y eso sí, que ahí hay que hacer un trabajo que no es menor. Bueno, la otra cosa es la idea de mejorar lo que sería la gestión del conocimiento. ¿Qué es la gestión del conocimiento? Significa que la investigación no está hecha para generar paper, sino que la investigación está hecha para cambiar el comportamiento de los servicios sociales, pongámoslo de alguna manera. O sea, la investigación está hecha para generar, para solucionar problemas externos, no directamente en una línea de ida y vuelta, de una línea dirigida de la investigación a solucionar problemas, sino esta idea de que la investigación, de que hay una brecha entre el obtener un resultado en la investigación y que se aplique esa investigación, que debe ser ojalá cero. Si alguien encuentra un remedio nuevo para para la apendicitis, no puede demorarse 20 años en que se ponga en la práctica. Eso es la gestión del conocimiento. Y por ejemplo, en las universidades hoy día, en Chile por lo menos, no se mide ni se considera para nada. La eficiencia administrativa sí hay avance, pero creo que hay que perfeccionarla. Los sistemas de información creo que han mejorado muchísimo, pero todavía quedan información. Por ejemplo, en el mundo de la inserción laboral hay muy poca información más dura, más cualitativa sobre todo. Bueno, la mejoría y el incremento de las actividades de investigación, pero además de la innovación y la transferencia, no es un tema, no está puesta la transferencia ahí. Las universidades trabajan poco, o algunas trabajan en transferencia, pero todavía no ha habido un gran trabajo en esa línea. Y por último, yo creo que queda mucho por desarrollar en el término del aseguramiento de la calidad. Para cada una de esas cosas hay recetario, eso es lo que vendría después, yo creo que no tiene mucho sentido después. ¿Está bien aquí? Ya. Muchas gracias. Bueno, vamos a abrir un espacio para hacer algunas preguntas. A mí me gustaría partir haciendo algunos comentarios cortos, simplemente para ver si es que ayuda también a hacer estas preguntas. Debo confesar que me perdí un rato en algo, porque partimos, digamos, o usted partió mostrándonos distintas tendencias curriculares, ¿cierto? Estaban estas 4 tendencias curriculares y me tomo de lo que conversamos en la sesión pasada. Hay una tendencia que va directamente con una mantención de lo que hay, ¿no? Como que lo que busca, que fue la primera concepción, digamos, curricular, que lo que nos busca es, bueno, cómo uno se desempeña mejor en lo que hay. En una sesión que tuvimos antes, ahí nos mostró distintas concepciones y todo, pero habíamos quedado más o menos en un cierto consenso de que eso es lo que domina hoy, en nuestra concepción curricular en Chile.
y en nuestra región, podríamos decir. Pero después, y por eso digo que me perdí, como que vi un cierto diagnóstico en el que usted, digamos, hacía un cierto diagnóstico, pero que no ponía en cuestión eso que nos mantiene, digamos, en esa misma enfoque curricular. Entonces, por ahí yo me hago la pregunta, y bueno, abro la pregunta, digamos, si en la actualidad, en un espacio de educación formal, usted conoce ejemplos a nivel de sistema, digamos, de otro enfoque curricular que no sea este primero conservador que mantiene este statu quo, por decirlo así. Y me hago la pregunta también justo porque usted comentaba que toda acción pedagógica es de alguna manera una cierta muestra de valores, ¿no? Ahí yo me tomo de lo que dice Bourdieu, toda acción pedagógica también es una imposición de una arbitrariedad cultural. Y si eso está dentro de esta concepción curricular número 1, lo que estamos haciendo, ¿cierto?, es desarrollar acciones pedagógicas que lo que nos hacen es reproducir ese statu quo. Yo diría, por lo menos desde mi perspectiva, que cualquier acción pedagógica también tiene siempre un cierto componente emancipatorio, y por ahí yo diría que eso también explica que haya transformación y haya cambio. Pero en el fondo, bueno, el comentario era ese, digamos, o sea, cuáles son los valores que sostienen el sistema escolar y, si quiere, también de educación superior que tenemos hoy. Usted dijo claramente que los currículums son expresión cultural y por lo tanto deben estar en línea con la cultura dominante. ¿De qué manera? Pero después fue crítico con esa mercantilización. ¿De qué manera podemos entender esto, digamos? ¿De qué manera podemos tratar de transformar un sistema que tiene un rol del Estado, por ejemplo, en educación superior mínimo, mercantilizado, como usted lo dijo, o en las escuelas que lo que hacemos es de alguna manera reproducir esta credencialización también que se nombró por ahí? Entonces, bueno, eso nomás. Yo me hacía esas preguntas de cómo calza ese diagnóstico con esa otra visión de lo que tenemos. Pero antes de responder, sí, por favor, se abren las preguntas. Yo voy a aportar un dato que Luis Eduardo lo conoce, de todos los tiempos, de todos los años que trabajamos en CINA. El año 92, en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Austral, hicimos una investigación con nuestros propios egresados, haciéndolos describir las acciones que ellos realizaban en las empresas. Y el resultado, que sigue siendo el mismo hoy día, era un tercio de lo que se pasó, de lo que se estudió en la universidad no ha servido para nada. Un tercio de lo que se necesita en la empresa no lo pasamos en la universidad. Por lo tanto, se gastaron 5 años en aprender un tercio de lo que realmente necesitan para el desempeño profesional en esos tiempos. Hoy día que las cosas han cambiado, yo creo que la cosa es peor todavía. Ahora, si ustedes van a la Facultad de Ciencias Forestales hoy día, está donde mismo, no ha cambiado en nada. Muchas gracias. Quiero hacer como algunos comentarios. Igual yo quedé un poco extrañado con la charla. Me costó mucho controlar el orden. No es una crítica, el comentario. Segundo, esperaba más poder sopesar o vislumbrar el tema del poder en el currículum, como entrarle a ese tema. ¿Por qué vemos esto? No sé, porque es muy eurocéntrico. Y también, con la misma palabra que usted ocupó, el hecho de desasociar el currículum del sentido común, imperante, cultural, llamémoslo como sea. ¿Cómo podemos hacer ese cambio? ¿Dónde vamos a tener que buscar las conexiones? Si en lo popular, en lo histórico. O sea, ¿de dónde vamos a empezar a cambiar esta cultura que está siendo nociva? Y yo creo que aquí todos coinciden en eso. Entonces como que, no sé, me costó encontrar el hilo conductor y el final. Y bueno, eso, no sé, como que me gustaría a lo mejor que ahondes un poquito en el tema del poder. ¿Por qué pasa por qué vemos esto de esta manera? O sea, yo lo siento más como problematizado todo que
que como que, no sé, va a haber menos trabajo y no, la salida no va a ser hacer más trabajo, como crear nuevas ideas, porque al final va a quedar entre nosotros, que somos como profesionales, entre las clases medias, entre comillas, y las clases populares. ¿Dónde van a encontrar el trabajo? Van a quedar más sin trabajo, más precariedad, más flexibilidad laboral. Entonces, no sé, pero fueron ideas sueltas en realidad. Eso. Gracias. Yo creo que podemos tomar esas 3 primeras intervenciones. Ahí, Después ahí, perdón, ¿había otra? ¿Sí? ¿La tomamos también? sí, Bueno, entonces tomamos esta última también. Me llamó la atención el término que dijo cuando dijo reconstruccionista social. Y ahí hablaba de resultados, o sea, se refería a resultados, mito de resultados, y hablaba de liderazgo, que creaban personas o gente profesionales con mayor espíritu de liderazgo, de capacidad de liderazgo. Pero yo lo llevo ahora a la práctica. Una vez escuché a un docente decir que estaban saliendo tantos profesionales al mercado, porque, como decía aquel profesor, se ha abierto mucho la malla curricular por todos lados, por el tema de que se han abierto universidades privadas, digámoslo así. Entonces hay bastante profesional dando vuelta. Y lo asocié con lo que dice él, este concepto de reconstruccionista, porque lo que pienso que si vamos a reconstruir el sistema, o pensamos reconstruir un poquito el modelo de educación, ¿cómo lo asociamos con los valores existentes y el currículum social que tenemos actualmente? Porque como él dijo, los profesores debieran todos los días actualizarse, pero es algo que no está ocurriendo en la práctica por lo que yo veo. Gracias. Muchas gracias. Tomamos esta palabra y podemos ir más. Mira, a ver, recojo los comentarios y los asumo. Efectivamente, no hice un análisis acotado de la situación de la educación superior en América Latina o en Chile, partiendo de un análisis, partiendo del esquema de los modelos curriculares. Y eso es un error. Eso, lo que pasa es que es un gran trabajo hacerlo. Eso significa preparar un documento de, no sé, de 4 o 5 meses de trabajo, de leer muchos autores, en fin, y poder hacerlo seriamente. Yo no lo pude hacer, o sea, no me dio el tiempo, en fin, pero hay que reconocerlo. Yo tengo que decir que eso es un error y lo asumo. La segunda cosa que sí asumí y sí vi es más bien la segunda parte, que es experiencial, o sea, lo que yo veo de una educación superior, que es el ámbito donde yo trabajo, donde hay una falta, a ver, ¿cómo decirlo? Si uno mira el esquema de los 2 pilares para ir construyendo un proyecto educativo, le decía al comienzo, y sigo insistiendo en eso, que hay una falta de conceptualización respecto a lo que son las bases del modelo del proyecto educativo. Hoy día las universidades, por razones de la CNA o de otras causas, están haciendo proyectos educativos y modelos educativos, que son modelos pedagógicos. Sin embargo, si uno mira lo que se aplica de eso, es poquito, porque lo hacen especialistas, pero no surge de la realidad de las propias instituciones. Entonces, lo que yo tal vez debería haber sido más claro es decir, mire, aquí hay distintas concepciones, pero lo que se está haciendo no dice coherencia con esas distintas concepciones en general. Si bien el modelo prevalente, por eso les mostré un gráfico que hay un cuadrado gris al medio, no sé, una figura gris al medio que tiene mayores o menores
porcentaje de participación de algún modelo, ciertamente nosotros estamos cargados en el primero. Pero habría que hacer un análisis más profundo para identificar los factores, ver las causalidades, y eso yo no lo hice. Eso debería haberlo hecho, pero no en los tiempos y en las posibilidades que me da esta presentación. Y entonces lo que hice más bien fue un análisis de la contingencia, y en eso tiene toda la razón entonces Juan Pablo. Y hay entonces como dos partes de la presentación. Sí hay modelos que lo dijimos ayer, estos modelos sí tienen presencia real. Todos los sistemas educativos formales de países como Estados Unidos, como en el modelo capitalista más tradicional, o de la Unión Soviética, la Unión Soviética de la anterior, en el modelo ruso, el modelo marxista, pareciera que son buenos ejemplos de esta sociedad que pretende, de este modelo curricular que pretende formar personas que se adaptan a un determinado modelo de sociedad y a una determinada cultura. En el segundo modelo, ayer veíamos que todos los procesos de descolonización africano se hicieron con este segundo modelo, en que lo que se buscaba era retomar la cultura popular, la cultura que venía de los pueblos originarios, y sobre esa cultura generar proyectos educacionales. Kenia es tal vez un mejor país en ese sentido. En el tercer modelo, yo les decía, Paulo Freire es un buen ejemplo, y todo lo que es la educación popular y los movimientos. Es menos claro lo de países, y yo creo que la Revolución China, y yo tengo la impresión que el comienzo de la Revolución Cubana también siguieron ese proceso, un proceso de generar una sociedad, pero desde la base, no de líderes, sino que desde la base. En la primera es a partir de líderes, en esto lo que se queda es un cambio cultural. Y en la cuarta, bueno, no conozco ningún país, pero sí conozco, y ustedes también, todo lo que fue los modelos de los movimientos de educación personalizada. El Pestalozzi, en fin, todos estos modelos de educación personalizada, los colegios de educación personalizada. Eso se dio. El Winter Hill en Chile, que es un colegio de Valparaíso, copia del Summerhill en Estados Unidos, sí existen. O sea, lo que quiero decir es que son, por supuesto, no son perfectos, pero son proyectos curriculares que se adaptan a eso. Bonito habría sido crear modelos, dar ejemplos de universidades que formaran muy consistentemente con cada uno de estos modelos. Pero es un trabajo que no es tan fácil. Las cosas del poder, que tienes toda la razón. Yo no fui capaz de meterme en el tema teórico del poder. Yo vengo al mundo de la ciencia dura. A mí meterme en un tema complejo como el tema del poder me toma mucho tiempo. Y sí, lo que quise transmitir fue decir, mire, hay una línea en donde está el currículum, que es nuestro objeto de estudio, sociedad, cultura y poder, o al revés, currículum, cultura, sociedad, organización social, Estado, poder. Esa línea yo sí traté de hacérsela ver a ustedes. No tomé el tema teórico del poder. Eso no lo toqué. Pero sí lo que quise decir es que el currículum
está subyugado, está determinado por el contexto, primero por la cultura dominante del grupo social del entorno, por la sociedad, entendiendo la cultura como las normas que rigen la sociedad, y por ende por el Estado y por el poder. El Estado entendido como organización social, la política como el control de esa organización social, como la organización administrativa de ese control social, y bueno, esa línea yo entiendo que fue lo que traté de dar, sin meterme en media hora en los detalles más conceptuales. El tema del reconstruccionismo, bueno, te agradezco los datos del proyecto que tú decías, Hernán. Efectivamente es así, o sea, esta idea de que la educación va a solucionar todos los problemas que se le podrían presentar alguna vez a los profesionales está totalmente contraria a la lógica actual de enseñarles las bases conceptuales que le permite a la gente manejar y actualizarse permanentemente. Y por tanto, las carreras no duran 5 años, sino que duran toda la vida. Y la lógica de un diseño curricular tiene que ser una lógica basada en la reactualización. Y por último, la idea de reconstruccionismo social es un nombre de fantasía. La idea es que es del cambio social basado en un cambio cultural. O sea, que el objeto de la educación son las culturas, no las personas, y que eso se pretende, que tiene como fin la educación, el generar un cambio en la cultura. El cambio de ser dependiente del Imperio Británico a ser países autónomos que recuperaron su propia cultura originaria, eso es lo que se da en este modelo que se puede llamar reconstruccionista social, porque es construir una cultura, digamos, pero el nombre es un nombre de fantasía. No sé si está claro eso. No sé si alguien más quisiera... Sí, tenemos una intervención. Carolina. Sí, yo solo un comentario respecto de la investigación que se citó acá, que tiene que ver con pedirle a la educación o a un currículum o a un programa de estudio utilidad, ¿sí? O solo pedirle saberes útiles. Creo que evidentemente un currículum o un programa tiene que estar ligado, digamos, con el área, por supuesto, profesional, pero considero que la reducción a una evaluación, por así decirlo, de un programa o de un currículum para que les vaya a servir, es un riesgo, o sea, viene a mostrar un riesgo de que se reproduzcan en la educación ciertos elementos que hacen que los seres humanos o los sujetos a educar, digamos, formen parte de un engranaje y que en el fondo reproduzcan ciertos roles que están asignados por un poder, que es un poder curricular. Y entonces, si pensamos que habría que enseñar solo para que sirva algo, entonces tendríamos que dejar, por ejemplo, el arte fuera, por ejemplo, tendríamos que dejar a la filosofía fuera, a las humanidades en general. Entiendo yo que todo, y también creo que es riesgoso, que todos elementos que pueden no ser considerados como útiles se reducen a ciertas capacidades, por ejemplo el pensamiento crítico, por ejemplo, no sé, la reflexión, etc. Yo creo que, y ahí estoy de acuerdo con el profesor, en que lo que hace falta efectivamente en el ámbito educativo y pensar desde, por ejemplo, una planificación curricular, es cómo vamos a transmitir de alguna manera
una ética social, una ética que permita construir una moral identitaria, que va más allá de la utilidad. Lo digo porque yo, bueno, disculpen la autorreferencia, pero yo enseño ética en la universidad y a distintas carreras. Y lo que se llama, lo mal llamado ética profesional. ¿Sí? Yo no enseño ética profesional porque la ética profesional es una ética para trabajadores. Es una ética que precisamente enajena más que emancipa. Hace obedecer. Les va a hacer, y ni siquiera eso tiene un significado a los estudiantes para que les sirva. Ni siquiera eso. Quizás sirve para cumplir con los programas. Le sirve a la carrera para las exigencias de la calidad, se supone, de la educación, que tiene que ver con las acreditaciones, etc. Pero en el fondo, lo que yo tendría que enseñar es una ética de empresa o de profesiones que en principio es totalmente enajenante. Entonces, yo creo que el desafío también es un poco poner una reflexión, un punto de partida que tiene que ver con afirmar que un currículum es una decisión ético-política y que desde ahí se tendrían que armar ciertos elementos que permitan cumplir esos principios y valores ético-políticos. Y lo que a mí me da la impresión que en Chile, no sé mucho, pero he estado vinculada con algunos procesos curriculares, se pretende, desde la ciencia de la educación, se pretende no asumir un punto de partida ético-político, se pretende que no se asume, pero realmente lo están asumiendo en nombre de una especie de neutralidad educativa, donde no se pueden casar, digamos, con ciertos principios y valores éticos y políticos. Entonces, digo que eso hace, por ejemplo, voy a insistir en esta neutralidad. Bueno, enseñamos ética como si la ética no tuviera consecuencias políticas, ¿sí? O sea, si yo les enseño a mis estudiantes ética profesional, estoy enseñándoles a obedecer, a cumplir la ley, a cumplir el código, independiente de las condiciones laborales que ellos tienen. Bueno, eso era mi comentario. Soy profesora de filosofía, así que la utilidad y la inutilidad... ¿Quiere que conteste de una vez, cortito, no? Sí, claro, damos una Ya. última. Muy... Es que ¿Hay otra pregunta? hay una última palabra y después Ya. cerramos entonces con Primero el doctor una González. aclaración. Lo que nosotros hicimos fue la determinación de las competencias profesionales. Eso no quiere decir que el currículum no deba tener competencias blandas. Eso lo teníamos claro y yo hoy día lo tengo mucho más claro. Pero hay otra circunstancia que yo creo que a cualquiera debiera llamarle la atención y parece que no le llama la atención. Porque la descripción que hace Luis Eduardo del desempeño profesional hoy día, yo no la entiendo cuando veo que las salas de clase son igual que las del siglo pasado. Lo único que se han modernizado son los muebles, pero los estudiantes están todos sentados delante de un patriarca que ilumina al resto. Y eso me hace recordar algo que nos enseñó un médico, el doctor Cristofanini, cuando él decía: si yo escucho, se me olvida; si leo, lo recuerdo; si lo hago, lo aprendo. A eso me voy. Y hoy día, si ustedes miran una sala de clases, yo las miro y me duele el alma, porque si un profesor de matemáticas o de química, más encima, está resolviendo problemas en la pizarra, y el que tiene que aprender a resolver problemas es el alumno, no el profesor. Gracias. Se sumó la última palabra y ahí sí que cerramos porque estamos pasados la hora. Alberto. A propósito de lo que señala la colega, con la cual concuerdo en algunos elementos, que para determinar elementos políticos, ideológicos o de poder en la educación y en el currículo necesitamos herramientas teóricas, conceptuales que nos permiten efectivamente visualizar y comprender y analizar esos elementos políticos ideológicos. Por eso, más que concepciones curriculares o modelos curriculares, me gusta referir a racionalidades del currículo para apelar a distintas tradiciones en la historia de la educación que nos permiten visualizar esos elementos, racionalidades técnicas, críticas y poscríticas. Podrían hacer referencia a algunos de esos autores, mencionó el profesor Paulo Freire, también Diderot, en términos de crítica
hecho de un cuestionamiento permanente a la estandarización de la educación y a la decolonización de los saberes que todavía están restringidos a universidades. Y apelar a los movimientos hoy día post-estandarizantes o de post-estandarización, que el conocimiento no está dado solamente en la universidad ni en la escuela, sino también en otros espacios educativos, que la educación ha sido cooptada por los sistemas educativos y por la escuela, pero que hoy día no da el ancho para responder a las demandas, a los requerimientos, a los sentires sociales ni a las diversas formas que asume el conocimiento en otros espacios, como por ejemplo hablar de pedagogía feminista, hablar de pedagogía indígena, etc. Y apelar a ese tipo de saberes y que nos remiten a experiencias educativas críticas y postcríticas, como por ejemplo universidades populares, universidades abiertas, escuelas no pertenecientes al sistema educativo, sino más bien se le llama erróneamente alternativa, Baldo, etcétera, donde la construcción del currículum no es naturalizado en virtud de ciertos especialistas que toman las decisiones de lo que se debe enseñar bajo ciertos criterios ideológicos, éticos, etcétera, sino más bien en términos de una construcción colectiva, comunitaria, etcétera. Súper, gracias. Por favor, para cerrar. Muy cortito. Primero, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decías tú delante. Yo creo que hay una fuerte tendencia, pero eso tiene que ver con el modelo, obviamente, de que haya una obsecuencia de lo que hace la universidad o la formación de profesionales a lo que le pide el sector productivo. Cuando lo que debería hacer es que fueran profesionales capaces de a través de metodologías científicas, cambiar y mejorar la producción y tomar decisiones justamente para eso, y no para repetir lo que se sigue haciendo por mucho tiempo. O sea, pero eso es el modelo 1, el modelo que dice, mire, no moleste, mire, la farmacia está haciendo cosas que son veneno, pero no importa, no moleste, eso es así, usted está educado para respetar las reglas. No sé si me entiende, eso tiene que ver con el primer modelo. Y por supuesto que yo creo que la idea es que ojalá que la universidad no fuera eso. La segunda cosa que yo quisiera, a lo mejor, yo mismo me enredé, creo yo, y no fui claro. Ahí hay dos pilares de la planificación educativa, de la planificación curricular o de un programa, que son las concepciones curriculares, que son la conceptualización y que son el diseño, el diagnóstico de la realidad. ¿Y qué es lo que se quiere cambiar? Lo que no hice, y eso es lo que no, es esta relación. O sea, cómo esto tiene que ver con las concepciones curriculares. Entonces, eso no quedó claro. Yo hice una primera presentación de eso y después dije, mire, este es el análisis de la realidad, pero no hice esta relación. Y bueno, no la hice nomás. Si este gráfico le sirve de algo y permite entender un poco mejor eso. Bueno, muchas gracias, le damos las gracias al doctor Gonzalo. Lo voy a abrir. Me imagino, ¿no? ¡Ay, qué lindo! Miren, precioso. Lo voy a poner encima de mi escritorio y no voy a olvidar nunca más de Valdivia. Muchas gracias. Preciosa. Ah, mira, además. Mira, precioso.